Le doy la bienvenida en este momento, es un placer hablar con él. Aurelio Narvaja, editorial Coligüe. Bienvenido a Radiográfica, Úrsula Asta, Leonardo Martín, Paulo Pereira, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Úrsula? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andan? Bien, lamentamos hacerte escuchar a Javier Milei. Bueno, lo tengo escuchado reiteradamente. A veces lo vuelvo a escuchar porque me parece increíble, digamos, que este señor sea el presidente de la República, pero sí lo es. Eh, Como dice él, con el voto de la mayoría de los habitantes de este país, por lo menos de los que votaron, ¿no? claro. La mayoría de los votantes. Voy ahí porque justo en este audio lo que él decía es, y me gustaría preguntarte, Aurelio, eh, con ley bases o sin ley bases vamos a avanzar igual, ¿no? Se está dando un poco esta discusión respecto de, incluso de internas políticas, diría, dentro de la oposición, qué es lo que pasa en el Congreso. Sin embargo, hay un presidente que dice esto, ¿no? Que avanza, que va a avanzar como sea. De hecho, la reforma laboral ahora la meten dentro de esta nueva ley bases, la reforma laboral que está suspendida en este momento en la justicia y que estaba en el decreto 70. ¿Qué pensás de este momento? ¿Qué venís reflexionando? Bueno, me parece que es un momento terrible, insólito, y me parece que probablemente tengan la ley bases, porque me parece que la única oposición seria que hay a esta andanada de cuestiones antipopulares, que van contra el conjunto del pueblo argentino, contra los sectores más postergados, y no solamente contra ellos, también contra las pequeñas y medianas empresas, en fin. Pero me parece que la única oposición razonable es la que constituyen Unión por la Patria, la izquierda, algunos muy pequeños sectores del radicalismo, como lo del diputado Manes. este, el médico Manes, y algunos otros más, los socialistas, y el resto están en una situación en que este gobierno los ha humillado de mil formas, va contra las cosas que durante que están en las cartas orgánicas de sus partidos, contra los liderazgos populares que han tenido, y sin embargo están dispuestos a apoyar, dicen ayudar, dicen, hablan de no poner palos en la rueda, pero sí, no ponerle palos en la rueda al gobierno y ponerle palos en la rueda a los que tratan de remar en situaciones muy, muy terribles, muy desfavorables, los jubilados, los trabajadores registrados, los trabajadores en negro, es decir, es muy terrible. Me parece que el despertar de una conciencia pública todavía recién está alumbrando, empezó a alumbrar con las movilizaciones, seguirá haciéndolo de a poco, fue muy importante la movilización universitaria, pero evidentemente no alcanza, porque están en este momento, han obtenido dictamen de la ley ómnibus en las comisiones y lo van a tratar y probablemente pase en diputados. No sé qué puede pasar en senadores, pero digamos que yo creo que por ahora siguen con viento a favor. Me gustaría parar ahí sobre la movilización. ¿Qué te pareció? Seguramente estuviste. ¿Qué apreciación tenés? La que viene, bueno, viene otra movilización, ¿no? La del 1 de mayo, la semana que viene. Sí, estuve, yo tengo, digamos, fui en mi juventud un militante universitario. Esta es una movilización absolutamente distinta. Es distinta en primer lugar porque desde la época en que yo fui a la universidad y egresé en la Universidad de Buenos Aires, la población universitaria del país se ha multiplicado Claro. por 5, por 6. O ¿En qué sea, etapa fue eso, Aurelio? cuando yo fui, Sí, yo ¿qué fui. década? La primera movilización a la que fui fue en el aniversario de la muerte, del asesinato de Santiago Pampillón en Córdoba. O sea que fue en septiembre del año 68. Esa vez hubo una cosa de
un acuerdo de todas las organizaciones de izquierda. En ese momento la izquierda incluía sector el radicalismo realmente existente en la universidad, estaban gente como Leopoldo Moró, para decir algunos, Claro. y todos juntos, todo el activo universitario y todos los que echamos el resto para llegar, no, éramos menos de 1000 personas. Y bueno, y se largó ahí desde el Trujollero, frente al obelisco, y a las 3 cuadras nos cortó la Guardia de Infantería, qué sé yo, bueno, y ahí hubo una pelea callejera. Al año ya éramos decenas de miles en las calles, o sea, que los procesos sociales, o sea, en ese momento nosotros íbamos a las aulas y en las aulas nos puteaban, nos decían que nos dejáramos de joder, que yo venía a interrumpir las clases. Y a los 5 o 6 meses, cuando pasa lo del comedor de Corrientes, éramos como el flautista de Hamlet, ya no nos molestaba la cantidad de tipos, no podíamos hacer, era una asamblea de miles ahí en la universidad. O sea que yo tengo esperanza que los procesos sociales, que hay un momento en que la gente hace un clic. Bueno, la movilización del otro día fue una movilización distinta, fue una movilización que responde a esa masividad y por lo tanto fue una manifestación. Ahí. Te escuchamos bien, ¿eh? Sí, pero no sé que se me salió la pantalla. Se te no salió sé la qué imagen. Bueno, acomodalo, te esperamos mientras te acomodas, nosotros te vemos y te escuchamos bien. Entonces fue una movilización diversa, menos ideológica, muy plural, muy de todas las edades. Estamos los que fuimos a reconocerle a la educación pública todo lo que nos había dado, todo lo que nos había permitido crecer y qué sé yo, y que ya tenemos 6, 7 décadas, y estaban también los jóvenes y los padres de los jóvenes, los docentes, etcétera. Fue una movilización que yo en realidad de ese carácter no había visto nunca. Claro. Aurelio, perdón. Sí. Perdón, que te corte. Querías aprovechar y esa misma línea, ¿no? Vos mismo decía que todavía este gobierno tiene para largo, ¿no? Por lo que apunta las cosas, las relaciones con el Congreso, aún sí con una marcha tan grande, tan expresiva, tan multitudinaria del 23, ¿no? Vamos a tener ahí el 1 de mayo, viene un paro general. ¿Vos creés que en las marchas todavía los que estamos somos los que no votamos a este gobierno, los que no apoyamos, o ya hay como un caldo de cultura en la sociedad que dice, bueno, hay algo raro que pasa acá que no lo podemos sostener? ¿Vos creés que está pasando eso o todavía somos los propios que están ocupando y resistiendo? No, me parece que la marcha universitaria empieza a acabar en parte del electorado de Milei, en algunos bordes de ese electorado, y eso tiene un impacto muy grande en las familias, en los medios, donde eso, me parece que una parte importante de la juventud universitaria lo votó a Milei, porque bueno, esas son las evidencias estadísticas, y casi no hubo diferencias en cuanto a repudiar las políticas respecto de la universidad pública, gratuita y de calidad. Las políticas contra eso. Así que, y además yo no digo que en las condiciones actuales, así como se ve, está esto, pero también señalo aquello que recuerda mi infancia, que los procesos sociales a veces se desencadenan muy rápidamente. Están todas las condiciones. O sea, yo no digo que sea una cosa que uno tenga que esperar los 4 años, no sé qué es lo que va a pasar. Lo que digo es que por ahora tiene los votos, está sólido en las encuestas, conserva su base electoral y no ha sido degradada muy enormemente. Pero hay cuestiones, digamos, que en algún momento desatan otros procesos, que hay una acumulación de cuestiones que en algún momento hay un hecho que la desencadena y que produce sí una movilización mucho más enorme, más popular, más barrial, etcétera. Eso está ahí, porque las cosas que hace este señor y el gobierno de este señor son muy terribles, muy agresivas, muy
muy que dejan a una parte enorme del pueblo argentino fuera, ¿no? Así que yo no hago, digo que la condición ahora es esa. La marcha tuvo además para mí bueno, que soy editor de libros y que me gusta, tuvo una cosa que fue muy importante, que fue la elección del libro. Es decir, había una gran cantidad de la gente que participó, yo entre ellos, quedamos con un libro, como una forma de designarlo como un símbolo que representa a toda la cultura agredida, a la cultura cinematográfica, a la cultura, al cierre del Inca, al cierre de Telam, a toda la inmensa cantidad de agresiones del Fondo Nacional de las Artes, en fin, no hay cuestión ligada a la cultura y tal vez con razón desde su punto de vista, porque la cultura argentina nunca, por lo menos en los sectores muy mayoritarios, lo que ha sido la cultura argentina, nunca va a poder incluirse en un gobierno como este, que va absolutamente contra el pueblo argentino, contra la soberanía nacional, que es entreguista de nuestros recursos naturales, de nuestro litoral marítimo, de nuestra soberanía en la Antártida, en Malvinas. O sea, entonces, desde su punto de vista, es hasta diría razonable que quiera silenciar la cultura argentina, porque la cultura argentina por todos sus poros va manifestando, digamos, y lo ha manifestado, y ahí están las películas, la literatura, etcétera, que no tiene nada que ver con un proceso, con un proyecto del tipo que encarna Javier Milei. Sí, Aurelio, Leonardo Martín te saluda. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Escucho lo que decís y digo, y hay algo que vengo pensando, es que hay un plan brutal en lo económico, con todo lo que recién describías, con una transferencia de recursos impresionante, pero embrutecedor al mismo tiempo, ¿no? Es brutal y embrutecedor, tiene esas dos características. Claro, y no es casual, o sea, no es hacer abuso de nada, de la información que uno tiene. Son cosas que el señor, siendo candidato antes y presidente después, ha dicho sobre la cultura argentina, sobre la escuela pública como formadora de delincuentes y de zurdos y de izquierdistas, de la universidad pública, lo que ha dicho del cine, la cosa terrible, digamos, un cine al que voy desde mi juventud, en otros escenarios, qué sé yo, del que recuerdo películas vistas como el cine Gomón, claro. Donde vi hace 2 o 3 semanas, fui a ver un documental maravilloso sobre un editor, sobre Mangieri, que fue muy importante en la formación de muchos de nosotros en los 60 y en los 70, los libros que él publicó, además un gran poeta él mismo. En fin, todas esas cosas son las que él ha dicho y las que está haciendo, digamos. Los retrocesos que haga, los pasos para atrás están obligados por las circunstancias, pero lo que él quiso hacer, lo que dice su teórico de cabecera, que es Bertil Venegas Lynch, hijo, o el hijo por lo menos del que él dice que es el gran liberal argentino, que yo, bueno, respecto de todo esto, de la universidad pública, de la obligatoriedad de la educación primaria, todas las cosas ligadas a la educación, a la cultura, etcétera, son eso, él lo ha manifestado, así que no es inventar nada. Y por supuesto, desde su punto de vista tiene razón, es decir, porque la cultura argentina, la educación, etcétera, van naturalmente, sin ninguna militancia, sin que nadie se lo proponga, van naturalmente contra políticas de este tipo, que
contra el pueblo argentino, que empobrecen, que embrutecen, que van contra la soberanía argentina y contra la soberanía popular. Estamos Así que en no diálogo hay, con Aurelio Narvaja de Editorial Coligüe. ¿Sabes? Quería preguntarte por un poco lo que estabas mencionando. Además me ha dicho la Fundación del Libro que sos el editor del año. sí, a veces cometen errores y lo que pasa es que tuve algunos problemas de salud, creo que se asustaron pensando que por ahí partía y dijeron, bueno, vamos a... ¿Y cómo es el laburo, el oficio de ser editor? ¿Qué te ha encontrado en tu historia ahí? Que tiene, bueno, muchos años Editorial Coligüe, pero ¿qué trazarías sobre eso? Y qué sé yo nunca imaginé, digamos, ser editor, digamos, no venía de esa tradición, aunque mi padre sí formó parte de un proyecto de, de izquierda, de edición de izquierda, de Editorial Indoamérica por los años 40 y 50 del siglo XX, que era como que dio nacimiento a lo que se llamó la izquierda nacional, ¿no? Claro. Pero nada más, pero no era para nada un editor ni nada. Y entonces, bueno, después, para mí fue una cuestión por un lado de sobrevivencia y por otro lado de militancia, digamos. Aún bajo la dictadura empezamos a sacar algunas cosas, es decir, la editorial Coligüe tiene fundación, se puede ver, pero más o menos en los años finales de la dictadura, ahí empezamos a asomar la cabeza, y después ya fue mi medio de vida, en lo cual traté de juntar lo que era la tradición familiar, la tradición de mi padre, digamos, el interés por el país, por la cuestión que también era de mi madre, pero bueno, de mi padre notoriamente, que es el pensamiento argentino, qué sé yo, y la tradición de mi madre y de la familia y de mis hermanos, que es la vocación por la educación, por la literatura, por todo eso. Y bueno, y la editorial tiene eso y todos mis propios demonios y todas, así que, y después, bueno, uno puesto a editar, no sé, he llegado a la desmesura de editar más de 2.000 libros, 2.000 libros, de los cuales 1.500 están en el catálogo Bio. Yo lo pienso y digo, qué locura, y ¿por qué no habría ahorrado algunos mangos? Porque todos los que he conseguido en los libros, porque uno a veces la pega con algún libro, hay razones de todo tipo por las cuales un libro, y cada vez que la hemos pegado, lo que hicimos, no se nos ocurrió otra cosa tan poco imaginativo que volver a hacer otros libros. Así que soy rico en libros, y bueno, acá estamos, hemos sobrevivido, no es poco, a más de 4 décadas de crisis argentina, de hiperinflaciones, así que, bueno. Y en ese sentido, ¿cuál es la situación hoy del sector del libro, del sector? ¿Qué dirías? Y ¿Es es igual una que de otro las momento? situaciones, ¿Es igual? las ¿Es situaciones diferente? peores de las que yo conozco y puedo hablar. Yo puedo hablar de las últimas 4 décadas, bueno, no hubo una situación así con una baja de ventas tan enorme, abrupta, sin ningún horizonte que permita entrever alguna mejora. Pero bueno, los editores argentinos, primero hay que decir que hay en el país 400 o 500 editoriales, que somos un país de muchas editoriales muy buenas, con una oferta muy diversa de libros, de autores, de géneros. Y yo pienso que vamos a resistir y que vamos a hacer no digo que seamos un puntal, pero que vamos a acompañar lo que inevitablemente va a ser un recomienzo del pueblo argentino y que de alguna manera inaugura una nueva etapa a la que por supuesto, tenemos que
no podrá alumbrarse si no nos replanteamos qué fue lo que nos llevó a este señor, porque no, esto sí que no fue magia, esto tiene que ver con muchos de los errores, de la deficiencia, de los déficits, de las políticas de los gobiernos que yo personalmente apoyé, y eso tiene que ser discutido, y tiene que ser discutido en caso de que haya un recomienzo, qué es lo que pensamos hacer y qué es lo que vamos a hacer, porque no se trata, ya nos comimos algunos buzones, algunos hombres que hoy son ministros de Cultura, de Turismo, y que algunos compañeros se enojaban porque nosotros de Carta Abierta y el querido Horacio González le pegaron mucho por eso, dijimos que hacíamos un voto desgarrado por Scioli, ¿no? Bueno, o sea, nos quedamos cortos con el voto desgarrado, tal vez. Entonces, bueno, yo creo que hay que discutir lo que pasó, ¿sí? Hay gente que dice que eso está mal, que eso agranda al enemigo, que no. Ser consciente de los propios déficits no agranda al enemigo, al contrario, lo agranda a uno, lo pone en mejores condiciones para pelear, para saber qué es lo que quiere y para poder decirle al pueblo argentino y convencerlo de que esta vez seremos diferentes. No como decía Alberto, volveremos y seremos mejores, y no lo logró ni ahí, o sea, no logró ni ahí ser mejores que los gobiernos de Cristina y de Néstor, sino realmente para ser mejores de todo lo que ha sido. Incluso discutir la misma democracia, los 40 años de democracia, ¿no? Es decir, todo eso hay que discutirlo. Yo recuerdo que un día que se celebraron los 38 años de democracia, con Alberto, que yo, un acto en Plaza de Mayo, con el Pepe Mujica, Lula. Con Lula, y yo venía para encontrarme con unos compañeros con los que en aquella época cenábamos una vez cada semana, cada 15 días en el centro. Y venía y escucho a un periodista que es un tipo muy bueno, que popular, pero inteligente, Caimi, ¿no? Y los periodistas radiales, vos sabés, a veces preparan mucho, y a veces cuando tienen laburo, tienen cosas que yo, van con lo opuesto, porque saben mucho, porque tienen cosas. Entonces digo, bueno, tenemos que celebrar, estamos por los 38 años de democracia, qué sé yo, qué sé cuánto. Y entonces, y dijo, ¿qué celebramos con los 38 años de democracia? Y yo lo vi que el tipo, porque lo conozco, lo escucho mucho, que el tipo hizo un silencio y dijo, qué cagada, qué macana, qué carajo celebramos. Dijo, hizo la pregunta retórica y él mismo quería ponerse a decir, bueno, empezó a decir los derechos humanos, que no se mata. Claro. Sí. Pero después la celebración iba en contra de todo lo, o sea, yo creo que la democracia, que yo creo que también tiene efectivamente la conquista de los derechos humanos, ese piso, es muy importante, pero hay que ver los valores, ¿no? Es decir, cuando Alfonsín hizo la caja PAN, que era una buena propuesta, que fue una buena propuesta, pero para un universo de pobres muy, muy reducido, y estuvo bien, y fue buena, y sirvió, y qué sé yo. Ese universo, o sea, cuando asumió Alfonsín, no había gente que comiera en los comedores, los millones de personas que comen en los comedores, las dos generaciones de gente que no sabe lo que es comer en la casa, es decir, hay muchas deudas de la democracia, muchas deudas de las que todos hemos sido, de alguna manera, no digo cómplices, pero que hemos acompañado. Es decir, bueno, tenemos que ver si el no se puede, ese de que no se puede, porque no se puede, no seas trosco, no seas qué sé yo, empezamos a replantearlo y a... Sí, pienso, ¿sabés qué, Aurelio? ¿Cómo es esa participación? Porque si la democracia está solo signada por
alguna discusión de la superestructura cada un par de años porque hay elecciones, tenemos un grave problema, que de hecho creo que en este momento habita un poquito eso de cara a las elecciones que vienen el año que viene, pero el problema que tenemos o la crisis que tenemos pareciera ser mucho más profunda que discutir solo eso, ¿no? Me parece que de alguna manera el electorado, esto es una mirada, ha dado un gran cachetazo el 20 de noviembre del año pasado, ¿no? Coincido totalmente con lo que decís. Yo creo que tenemos que discutir qué es la democracia y si con esta democracia del votito cada 2 años vamos a poder remover las causas de esta situación que bueno, que a todos nos aflige, pero que si no la removemos, claro, vamos a estar condenados a los Milei. Aurelio, te agradecemos muchísimo, nos cruzamos pronto, esperemos, un fuerte abrazo. Bueno, otro para vos y bueno, muchas gracias, gracias a todos los compañeros, a la audiencia, gracias por haberme aguantado.